Feliz día, hoy reunido para compartir esta palabra, hoy en este día, donde también la iglesia celebra la fiesta de este gran santo, de San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Lectura de la carta, de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y lo tenemos presente en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que le da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos, muy amado de Dios, que Él es quien lo ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien sabe cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la asamblea litúrgica alábenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábelo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos encontramos con Jesús y con esos ayes que Jesús le dice a los fariseos y a los escribas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, le dice Jesús. ¿Quién eran los escribas?
¿Quién eran los fariseos? Los escribas eran los eruditos de aquel momento, los que conocían bien las sagradas escrituras, eran los que la enseñaban. ¿Y quién eran los fariseos? Los fariseos eran esos grandes cumplidores de la ley, ellos que se aferraban a la ley, pero que se aferraba mucho a veces a la ley humana y dejaba la más importante, la ley divina, a un lado, dejaba la misericordia, el amor al prójimo y se aferraba a una ley humana que no iba a producir frutos en la vida. Por lo tanto, están los escribas, están los fariseos, y Jesús, ¿por qué le dice hipócrita? Hipócrita es aquel que presenta una cara, pero en sí tiene otra cara, y también, en otras palabras, esas personas que presentan a veces varias caras y a veces no se sabe de verdad cómo es su personalidad, pues así eran los fariseos y los escribas, enseñaban lo que ellos no vivían, ponían cargas pesadas que ellos no llevaban, por lo tanto querían que la gente hiciera lo que ellos no hacían, y por eso Jesús le dice hipócrita. Y también nosotros debemos estar pendientes de que no estemos ustedes y yo por ese camino, porque a veces puede ser que nosotros pues queremos que las personas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. A veces corregimos a las personas, pero no nos damos cuenta que a veces estamos nosotros igual o peor que esas personas. A veces criticamos a las personas un defecto, un pecado, y no damos cuenta que nosotros tenemos a veces un pecado mayor y un defecto peor. Y cuando tenemos esa actitud, tenemos la actitud de los fariseos, de los hipócritas, que nos dice el Señor que le cierran a los hombres el reino de los cielos, no entran ellos, ni tampoco dejan que entre lo demás. Pues bien, nos tenemos que mirar de verdad nosotros en ese espejo de la vida, nos tenemos que mirar de verdad cómo somos nosotros como persona, si somos auténticos o somos como aquellos fariseos y escribas que para cada lugar tenemos una cara, para cada lugar tenemos una actitud o una conducta, y a veces puede ser que afuera podemos ser luz, pero en nuestras casas somos oscuridad, porque tenemos actitudes diferentes, manera de ser distintas, de acuerdo en el lugar donde estamos. Y cuando somos así, no tenemos una personalidad, no somos sinceros con nosotros mismos. Y cuando somos así, pues no vamos a estar nunca ubicados y no vamos a ser esas personas estables, porque lo primero que nos tenemos nosotros que mirar es comenzar a tener una sinceridad con nuestra vida y comenzar a ser esa persona que el Señor nos quiere, esa persona que es igual en casa, en el trabajo, en la universidad, en la comunidad, en la calle. Así nos quiere el Señor a nosotros, que seamos auténticos y que también no solamente auténticos, sino que seamos esa persona que no estemos confundiendo a los demás. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los escribas? Confundía, y por eso dice Jesús, no entran ellos al reino de los cielos, pero tampoco dejan que entre lo demás, porque confundimos, somos cizañeros, confundimos a la gente, hasta le confundimos la fe a las personas. No, el Señor nos quiere a nosotros auténticos, nos quiere personas que donde estemos somos esas personas que nuestra dignidad de cristiano sale siempre a flor de piel. Pues hermano, nos tenemos que preguntar cómo somos nosotros. ¿Somos sinceros? ¿Somos auténticos? ¿Qué debemos sacar? ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida para ser auténticos? Puede ser que todavía tengamos un pecado, estemos atados a algo que no nos permite ser sinceros, pues nos tenemos que soltar de ese pecado
para así de esa manera tener una autenticidad de vida. Y así nos quiere el Señor, no nos quiere como los escribas, como los fariseos, porque todos nosotros tenemos algo de hipócrita, o lo hemos tenido. Por eso es que tenemos nosotros que ir puliendo, limpiando, sacando, corrigiendo, para así de esa manera ser esa persona auténtica. Pero para ser esa persona auténtica siempre vamos a necesitar de la ayuda del cielo, siempre vamos a necesitar de la ayuda de Dios, para que Dios con nuestra voluntad, con nuestra constancia, con nuestra fe, pues nos ayude cada día a ser esa persona auténtica que el Señor quiere que usted y yo seamos. Pues bien, para terminar esta reflexión, le quiero dejar una pregunta. ¿Qué debo hacer con mi vida para ser una persona auténtica? ¿Qué debo sacar de mi vida para ser una persona auténtica? Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.